la Biblioteca de Navarra, al Ateneo, a Ramón Andrés y por supuesto a todas ustedes y todos ustedes la amabilidad de venir a este acto. Yo lo último que me gustaría en mi vida es gozar de la celebridad de haber escrito Imperiofilia, ¿no? Es un divertimento, posiblemente un divertimento inspirado en un sentido del deber, pero bastante, podemos decir que bastante episódico dentro de mi trayectoria intelectual, ¿no? Creo que Imperiofilia es un libro a mitad de camino entre la lucha, el combate y la erudición, y vive realmente de toda una serie de obras mías anteriores y algunas todavía no publicadas, pero ya en curso de escribirse. Por lo tanto, podemos decir que fue algo bastante circunstancial y bastante producido por, como he dicho antes, ¿no? un cierto malestar por el rumbo que un libro como Imperiofobia impone a la inteligencia española, ¿no? Creo que los españoles deberíamos hacer un esfuerzo por afinar un poco más nuestras herramientas culturales y nuestras herramientas intelectuales. Y por supuesto, esto para mí siempre significará una mayor capacidad de comprensión de las tradiciones europeas, ¿no? Y quizá en este sentido, como decía antes nuestro presentador, efectivamente el libro Imperiofilia sí que hace una defensa de esas tradiciones europeas y del lugar de la tradición hispánica dentro de las tradiciones europeas. Pero lo que yo quiero hablar esta tarde es de nuestro presente, del presente de la Unión Europea, del presente de Europa, y hacer una mínima evaluación de los años en que se ha venido constituyendo la Unión Europea, sus dificultades, sus problemas y su horizonte de futuro, ¿no? Y para eso, como es habitual, pues traeré cuatro puntos en los que me gustaría centrarme de manera bastante breve para dar lugar luego, si se puede, a un debate, porque creo que a esto, según la vieja máxima republicana, que a todos nos afecta, a todos nos concierne, ¿no? Creo que aquí estamos todos concernidos y todos implicados en esto. La tesis fundamental que yo quiero defender es que la Unión Europea, lo que hoy llamamos la Unión Europea, ha tenido desde siempre, desde el principio, una clara conciencia geoestratégica. Esto es, ha sido una respuesta a un problema eminentemente geoestratégico, que es el problema de la paz. Es una respuesta a la amenaza secular de guerra que ha existido en el continente europeo. Es la interiorización de esa divisa kantiana que aparece en el escrito Hacia la paz perpetua, que dice que es preciso cambiar los viejos tratados de paz, que eran tratados que impone el vencedor al vencido, porque esos tratados no tienen justicia, no producen justicia, ni acaban con el estado de guerra, acaban con la guerra, pero no con el estado de guerra entre las naciones. Es preciso cambiarlo por un pacto, por un instrumento jurídico diferente, por un pacto de federación, ¿no? Esta es la tesis fundamental que inspira a la Unión Europea en 1945. Una tesis de producción de paz desde una constelación geoestratégica, desde una mirada geoestratégica. Ahora bien, este es mi segundo punto, que desplegaré posteriormente. El proceso de constitucionalización de Europa, no el proceso
proceso de su origen, sino de su constitucionalización, ha sido un proceso que se ha impulsado fundamentalmente desde, esto es una tesis, desde la ocupación de poderes soberanos desde el ámbito de la economía. Aunque su origen es geoestratégico y geopolítico, su constitucionalización es fundamentalmente el fruto de una configuración en la que los aspectos económicos de la soberanía son ocupados por la propia Federación Europea. Luego veremos en qué sentido. Esta construcción, esta constitucionalización desde el punto de vista económico, y este es mi tercer punto, genera problemas en la Federación Europea, en la estructura de la Federación Europea. Genera problemas y paradojas que hacen difícil el cumplimiento de los objetivos iniciales geoestratégicos. Posiblemente haga viables los objetivos económicos, pero hacen difíciles los objetivos geoestratégicos originarios, iniciales, fundamentales. Y para que estos objetivos geoestratégicos puedan efectivamente realizarse, se requiere que la Unión Europea se autocomprenda explícitamente como una comunidad existencial. No económica, sino existencial. Si no lo hace, tendremos muchos problemas para mantener la dimensión de federación que en estos momentos tenemos. Por lo tanto, 4 puntos perfectamente claros: origen, constitucionalización, resultado, federación, y cómo ese resultado, federación, requiere conversión de la Unión Europea en una conciencia de comunidad existencial. Vamos ahora con esos 4 puntos de manera muy breve. En realidad, creo que debemos decir que la Unión Europea no se configuró a través de un elán, de un impulso, de un conatus interno propio, sino que en cierto modo vino propiciada, auspiciada, inducida, fortalecida por una situación política mundial que contribuyó y facilitó su formación, pero dejó inconsciente, dejó apartada relativamente la dimensión específicamente política de la misma. Y en este hecho yo percibo un último hueco de que en el fondo fue una solución relativamente inducida por su carácter de potencia vencida en la Segunda Guerra Mundial. Esta dimensión de Europa, ¿no?, como desangrada en una guerra y en cierto modo orientada por una decisión norteamericana muy relevante de evitar el error de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acordaos los puntos Wilson en la Primera Guerra Mundial, que se imponen a Europa, pero finalmente Wilson se retira de presionar a su favor y acaba generando el dictat de Versalles, acaba generando la humillación alemana y acaba generando todo lo que sabemos por Keynes, ¿no?, el gran economista, cuando identifica que con Versalles se estaba poniendo en marcha la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en ese sentido, deseó de forma muy clara superar el error de la Primera Guerra Mundial y no dejó en manos de los propios europeos la Constitución Europea, la construcción europea.
Esto se vio muy claramente en algunos planes iniciales de la Constitución Europea, pero fundamentalmente en lo que llamamos, se conoce como la Declaración Truman de 1947. Extraigo un párrafo de esta declaración que dice: creo que los Estados Unidos deben practicar una política de ayuda a los pueblos libres. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a que configuren sus propios destinos a su propia manera. Creo que nuestra ayuda debe producirse en primer lugar, atención a esto, en una asistencia económica y financiera indispensable para su estabilidad económica y el normal funcionamiento de sus instituciones políticas. Como vemos aquí, hay un programa específico, no es el único, no es el único. Hay al menos otros dos programas, otras dos declaraciones programáticas que me gusta recordar en este contexto, la primera de las cuales es la de Ernst Jünger, el famoso novelista militar, que tiene un escrito que sabemos hoy que fue consultado con De Gaulle y que fue escrito inmediatamente después de la guerra, en una conexión muy directa con el Estado Mayor francés, ¿no? Que era, el escrito se puede leer, se titula Über die Friede, sobre la paz. Y en este escrito sobre la paz, Jünger tiene un programa igualmente, ¿no?, europeo, que tiene este párrafo, que conviene leerlo en relación con la manifestación de Truman, con la declaración Truman. Dice Jünger sobre la paz: hoy ha llegado la hora de que Europa se funda en las nupcias de sus pueblos. La hora de que Europa se otorgue a sí misma una soberanía y una constitución. Fundar Europa consistirá en otorgar unidad geopolítica a un espacio que ha sido articulado por el desarrollo histórico. Jünger era enormemente consciente de que lo que Europa necesitaba era una soberanía y una constitución, una unidad geopolítica en la medida en que iba a articular políticamente un desarrollo histórico. Podemos decirlo en términos clásicos: Europa era una sociedad culturalmente unitaria, históricamente unitaria, y debía dotarse de una forma política igualmente unitaria, dotada de una constitución y de una soberanía. Y esto no era, como decía Truman, algo que tuviera que condicionarse en primer lugar por la asistencia económica. Esto era un deber, esto era una obligación del destino histórico europeo, que implicaba las nupcias de sus pueblos, esto es, que implicaba la fusión de sus pueblos, que implicaba la construcción comunitaria de sus pueblos, ¿no? Esto era uno de las opciones que había en aquel momento, pero esta opción fue contestada por otro teórico muy importante, que luego estaría llamado a ser un agente muy especial de la construcción económica europea, que era un ruso blanco. Bueno, nunca se supo si era un ruso blanco o un ruso rojo, esa es la verdad, porque se supone que era un doble espía, pero podemos dejar al margen estas cuestiones. Alexander Kojève, que luego se convirtió en uno de los teóricos de la eliminación de aranceles en la construcción de la Unión, de lo que entonces era el mercado común europeo, ¿no? Kojève hizo una propuesta geoestratégica bastante diferente, que se llamó Imperio Latino. O sea, Europa debía configurar un imperio latino
con las potencias de Italia, de Grecia, de Italia, de Francia y de España. Estamos hablando de 1945, en la que también se tendría que organizar estos países como una unidad política junto con sus colonias africanas, esto es, junto con las colonias del norte de África, ¿no? Y decía que solo un imperio latino puede oponerse indefinidamente a una hegemonía continental alemana. El papel de Alemania debía quedar como un estado colchón entre los países eslavos y los países latinos, con una vinculación muy especial a Norteamérica y a Inglaterra, con una producción económica formidable, pero rodeada de grandes espacios, el eslavo o el latino, que impidieran que tuviera una hegemonía europea. Como vemos, en 1945 todo el mundo está pensando en una construcción geoestratégica que dé salida, que reordene Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo específico de la solución norteamericana, como vemos, es que no era incondicionalmente política. La de Jünger es incondicionalmente política. Debe haber una soberanía y una constitución. La de Kojève, que también le hizo llegar a De Gaulle, era incondicionalmente política. Es preciso establecer el imperio latino para rodear a Alemania. Imperio eslavo, imperio latino y Alemania en medio. La de Truman no era incondicionalmente política. La de Truman decía, en primer lugar, porque es la base del plan Marshall, una asistencia económica. Para que alcancen el nivel de estabilidad económico necesario para el normal funcionamiento de las instituciones políticas. Esto es, la declaración de Truman es, primero, establecer una constitución económica estable para que la medida de la eficacia política o la medida de la organización política la dé la capacidad que tienen los países de establecer una constitución económica sólida. Aquí la política es secundaria y está condicionada. Y en realidad, si nos damos cuenta, esto es lo que realmente sucede cuando Alemania se configura fundamentalmente con un Estado económico, con una constitución política provisional, porque no sabemos, sigue siendo la misma, pero en su día fue provisional, porque no sabemos realmente si esa constitución estará en condiciones de permitir la reactivación económica. Pero el test de la posibilidad política, el test por el que el Estado se vuelve viable, es exactamente que permita una estabilidad económica. Yo creo que esto, en cierto modo, es lo que permite decir que la Constitución alemana y la Constitución europea, mimética de la alemana, se entregó fundamentalmente a un pensamiento que es poco conocido entre nosotros, debo decir, que tiene pocos estudiosos, ¿no? Que es el pensamiento ordoliberal. No confundir con el pensamiento neoliberal. Los ordoliberales fueron teóricos de la economía que se configuran en Friburgo, en la Universidad de Friburgo, en la misma Universidad de Heidelberg, que son teóricamente discípulos de Husserl, que están organizados alrededor de Eucken, un pensador importante, y que tienen una divisa fundamental, ¿no? Que la política tiene como aspiración fundamental producir ordo. El ordo económico no se configura de forma natural,
El político tiene que configurarlo, pero una vez que configura su marco ordenado, entonces debe dejar la economía en su libre despliegue. Esto es, el ordoliberalismo es una teoría de la producción de marcos institucionales en los cuales se abstiene de toda dirección económica, ¿no? Genera el marco, pero no la dirección. Y en este sentido, el marco debe estar en condiciones no solo de garantizar la autonomía de la dirección económica de las cosas. Por ejemplo, una institución típicamente ordoliberal es un banco central. El banco central lo crea el Estado, pero es independiente del Estado, se entrega a la propia lógica del Estado, ¿no? Este tipo de instrumentos no solo tienen, esto es muy importante para los ordoliberales, no solo tienen la aspiración de generar el marco donde la actividad económica se realiza libremente, sino algo muy importante, también intervenir en los aspectos sociales de la economía para garantizar que las estructuras comunitarias de la vida, del mundo de la vida, esto es muy importante, del mundo de la vida cotidiana, que pueden ser destruidas por la propia economía, sean fortalecidos por la intervención directiva del Estado. Esto es, sabemos que la economía puede generar un universo competitivo que rompe la estructura familiar. El Estado debe compensar y fortalecer la estructura familiar. Sabemos que la economía tiende a generar un medio ambiente hostil. El Estado debe, una vez más, garantizar el orden social interviniendo en el medio ambiente para garantizar. Sabemos que la economía tiene, por regla general, la aspiración a producir grandes masificaciones, grandes urbes, por sí misma. El Estado tiene que intervenir para disminuir la masificación de las ciudades, manteniendo la vida económica y la vida social y cultural de las ciudades medias, ¿no? Cualquiera que haya pasado por Alemania sabrá la impronta ordoliberal alemana, en el sentido de que toda ciudad alemana tiene su negocio, toda ciudad alemana tiene su vida económica interna, toda ciudad alemana está, en cierto modo, muy dispuesta a mantener las condiciones de vida tradicionales, ¿no? Esto es una técnica estrictamente ordoliberal, ¿no? Pero en cierto modo también es ordoliberalismo, es decir que la economía es el elemento fundamental del orden. Uno de sus teóricos más importantes, Röpke, establece que esta noción de economía más sus marcos ordenados configuran la civitas. Esto es la civitas. Implican ethos económicos, implican también ethos vitales, implica, y de aquí lo toma Foucault, una vital politik, una política de la vida. Y esto es expresamente tomado de Husserl, que es el mantenimiento del mundo de la vida, el mantenimiento de las formas concretas, materiales de vida de la gente. Al final, la posición de Truman, condicionar el Estado por la economía, vino fortalecida en una declaración ulterior que quiero citar porque es muy importante, del año 1949, que es la declaración Keenan, que dice así: la oferta que hace Estados Unidos debe hacerse a toda Europa. Si alguien ha de dividir el continente, serán los rusos, con su respuesta. Estamos hablando en el 49. No nosotros, con nuestra oferta. O sea, la oferta de intervenir en Europa tenía que ser para toda Europa. Había la previsión de que se dividiera el continente, pero esta no era la previsión estadounidense. El énfasis decisivo, dice Keenan, debe ponerse en la rehabilitación de la economía alemana y la introducción del concepto de recuperación alemana
como componente vital de la recuperación de Europa en general. Como vemos, lo que ha constituido el destino de la Unión Europea no es algo completamente ajeno a previsiones muy claramente decididas desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Y esto nunca se olvidó y se interiorizó por los padres fundadores del mercado común en su inicio y de la Unión Europea después. Si vamos a la declaración de Schuman de 1950, un año después, no queda la más mínima confusión acerca de cuál es la finalidad fundamental. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Forma parte de una estrategia de producción de paz, forma parte, evidentemente, de una paz que se ve amenazada, de una paz que se ve en peligro y de una paz que se prevé que va a dividir al continente. Y de una paz que en todo caso tiene un punto vital, la recuperación alemana. Europa, pero Schuman, que verdaderamente era un hombre notable, dijo a Europa, este proyecto no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. No que creen una economía fuerte o que creen una economía alemana, sino una solidaridad de hecho. Porque Schuman era perfectamente consciente de que el nivel de problemas en el ámbito geoestratégico se configura desde la construcción de solidaridades, no desde la construcción de competencias económicas, no desde la construcción de un orden económico. Era prioritario la construcción de esa solidaridad de hecho. Y para eso, el carácter fundamental, y este es el punto, a mi modo de ver, que ha condicionado toda la cuestión, la decisión fundamental tenía que ser que, cito, la agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada. La acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania. Esto es, la comunidad de hecho, la solidaridad de hecho, la formación de comunidad existencial capaz de enfrentarse a problemas geoestratégicos, tiene que pasar por la anulación de la guerra secular entre Francia y Alemania. Esto es, incluso Schuman se dio cuenta de que cayó en el error de pensar que la formación de una comunidad de solidaridad, la formación de una comunidad existencial, tenía que reducirse a la disminución de la hostilidad secular entre Francia y Alemania. Esto es, no pensó realmente en una construcción que integrara, como Juncker al principio, integrara de hecho a la totalidad de los pueblos. Pero en cierto modo, desde el punto de vista kantiano, pensaba que esta sería la primera etapa de la Federación Europea. Esto es una cita. Primera etapa de la Federación Europea. Y seguro que leyendo el magnífico texto de Kant, que es la inspiración de todo lo que estoy diciendo, pensaba que esa federación política sería el cimiento de su unificación económica. Vemos que aquí estamos en una posición inversa. Truman, primero economía, luego configuración. Schuman, primero solidaridad, comunidad y luego cimentación de la unificación económica. Pero la aspiración era geoestratégica y por eso tenía que ser la base política, hacer la guerra impensable. Esta era la cuestión.
y por eso debían implicarse en la configuración de una autoridad común, ejecutiva, de los dos países y un árbitro común. Y solo entonces aspirar al despliegue de la vida económica. Bueno, como vemos, estas posiciones que estaban en lucha acabaron configurándose en una serie de realizaciones que justamente dieron la razón a Truman, porque empezaron siendo básicamente cuestiones específicamente económicas. El Tratado de Cooperación Económica Europea, el Euroatom, el hierro y el acero, todas estas fueron específicamente realizaciones económicas. Y muy pronto se vio los límites de la posibilidad de la configuración federativa cuando se produce exactamente entre 1952 y 1954 dos hechos especialmente relevantes para entender hasta qué punto los estados europeos no estaban preparados para este camino, que fue la imposibilidad de avanzar en la Comunidad Europea de Defensa de 1952, que se veía como una ampliación de la OTAN, un complemento de la OTAN, y que fue rechazado por Francia. Esto es, Francia no quiso asumir la pérdida de autonomía militar de su Estado para incorporarse a una posición geoestratégica de defensa. Pero cuando los Estados Unidos proponen en 1954, avanzar hacia un tratado de libre comercio atlántico que fuera paralelo del tratado militar atlántico, Inglaterra dijo que lo vetaba, porque, como es natural, Inglaterra, Gran Bretaña, tenía la aspiración a mantener unos lazos prioritarios comerciales con Estados Unidos. Gran Bretaña desde la independencia económica y Francia desde la independencia militar mostraron con toda claridad en los años 50 que no estaban por la tarea de abordar un camino de federación, puesto que dos elementos fundamentales, el comercio y la milicia, no estaban en condiciones de ponerlos en común. En este sentido, se vieron los límites del proceso de federación político, geoestratégico. Los estados no estaban en disposición de renunciar a su propia mirada geoestratégica y se avanzó decididamente por el camino de una constitucionalización económica. Y ese camino, como sabemos, supone que estaban neutralizadas las cuestiones geoestratégicas. Y en realidad no estaban, en la medida en que se entregó toda la cuestión al carácter directivo de la OTAN y se entregó toda la cuestión estratégica a una dependencia general de Estados Unidos. En ese sentido, Europa creció económicamente, creciendo de un modo inconsciente en el aspecto geoestratégico. Basta pensar, ¿no?, de un modo inmediato en hasta qué punto pronto se disminuyeron todas las exigencias de homogeneización, se disminuyeron todas las exigencias de preparación para entrar en la Unión, con la finalidad de incorporar a prisa y corriendo a los países eslavos, para incorporar a todo el telón de acero a la Unión Europea. Esto se permitió y se consintió y se avanzó porque efectivamente se fortalecía la dimensión geoestratégica de la Unión Europea, pero sin que esto pasara a ser declarado, sin que esto pasara a ser explícito. En este sentido, la Unión Europea creció en los buenos años, en los años felices, en los que el crecimiento económico iba verdaderamente asociado al crecimiento geoestratégico. Entró España, entró Irlanda, entró Portugal, entraron inmediatamente después de la caída del telón de acero, entraron Rumanía, la parte de Yugoslavia que se escindió. De esa aspiración geoestratégica, pero que nunca se habla, tenemos la última derivación, que es
la fractura de Ucrania, la vieja aspiración polaca de llegar hasta el Dnieper, de llegar hasta Kiev, ¿no? Y, por supuesto, la vieja aspiración rusa de llegar al Mediterráneo, ¿no? En este sentido, la conservación dura de Crimea y algo decisivo que determinó que el problema geoestratégico ya no pudiera seguir siendo ocultado. Y no pudiera seguir siendo ocultado en la medida en que Rusia determinó no ceder un gramo más de su posición geoestratégica. La manera en que Rusia demostró que no estaba dispuesta a ceder un gramo más de territorio en su posición estratégica, lo tenemos en Siria. Siria es la demostración de hasta dónde puede estar en condiciones de llegar Rusia en su voluntad de no ceder más, ¿no? Claro, esto, como siempre sucede en la vida de las sociedades, la historia es el terreno de lo sobrevenido, de lo imprevisto, de lo difícil de manejar, de la incapacidad que tiene el ser humano de controlar el tiempo, ¿no? Que es la base de nuestra contingencia más completa. Y esto ha determinado algo decisivo, que en un momento haya coincidido de una forma que alguien algún día tendrá que explicar, una crisis de la constitución económica de la Unión Europea, que ha coincidido en el tiempo exactamente con una crisis geoestratégica mundial. Que durante un tiempo las dos fueron con el viento en las alas, pero que a partir de lo que podemos llamar, ¿no?, el inicio de la tenebrosa ruptura de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja especulativa, acaba haciendo coincidir esa crisis específicamente económica de la constitución, de la débil constitución económica europea, con la emergencia de una crisis geoestratégica extraordinaria que se realiza exactamente en las puertas de Europa y respecto de la cual Europa, que ha llevado una existencia de varias décadas sin pensar geoestratégicamente, no tiene herramientas para encarar. Y esto es lo que está en la base de la crisis de representación política general europea, porque es una crisis de representación política interna a los Estados y es una crisis de representación política respecto de los aparatos federativos de Bruselas. Es una crisis que se aplica a la desconfianza de nuestras poblaciones en los dos ámbitos y que se alimenta recíprocamente, generando desconfianza de los dos ámbitos y generando reacciones antifederativas, ¿no? Generando reacciones que implican el subrayado de la soberanía particular de los Estados en una regresión que naturalmente puede tener efectos letales, porque queramos o no queramos, la gran transformación geoestratégica del mundo ha consistido en estos últimos 30 años en que hemos pasado, que hemos constituido definitivamente la época de los grandes espacios. Ya no existen Estados-naciones realmente soberanos. Hemos constituido la época de los grandes espacios. Algunos de esos grandes espacios son estados, son grandes estados, no federaciones, sino grandes estados. Rusia, China, India, Estados Unidos. Pero son fuerzas políticas demasiado fuertes, pilares de la tierra demasiado sustanciales, existencialmente demasiado determinantes, como para que se le puedan oponer los pequeños estados,
soberanos antiguos. Y si el pensamiento de la soberanía absoluta de los Estados-nación vuelve a entrar de lleno en el horizonte político de las sociedades europeas, esas sociedades nacionales serán víctimas de un nuevo imperialismo como no se conoce por cualquiera de esas grandes potencias que constituyen grandes espacios. Que Grecia haya tenido que vender el Pireo, un puerto de 3000 años de historia, en poder de las castas helenas, de las estirpes helénicas, y que la haya tenido que vender ahora a China, testimonia lo que podría pasar si los poderes que se enfrentan a estos grandes poderes son los pequeñitos estados europeos. Esto significa que la crisis de la constitución económica europea ha coincidido con la crisis geoestratégica mundial en el momento en el que el mayor peligro para los europeos consiste en relacionarse con esos grandes estados desde la pequeñez de sus estados tradicionales. Y por lo tanto, la única manera que tenemos, la única chance, la única oportunidad que tenemos de defender lo que llamamos, se ríe la gente de esto, pero es un estilo europeo de vida. La única manera que tenemos de defender una forma de vida, un mundo de la vida específicamente europeo, es constituir Europa. Esto no se lo cree más ahora, constituir Europa en un gran espacio y por lo tanto insistir en esa dimensión de federación. Es la única manera de que no tengamos que vender el puerto de Barcelona en algún momento, o tengamos que efectivamente vender nuestras empresas a poderes que no tendremos ninguna capacidad de resistir. La pregunta que tenemos que hacernos, no sé el tiempo que llevo, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿por qué ha entrado en crisis la Constitución Económica Europea? ¿Y por qué esto es tan relevante en un momento de crisis geoestratégica? Mi tesis es que la Constitución Económica Europea se ha desplegado en un tiempo de estrés, ¿no? Y el tiempo de estrés es muy malo para desplegar constituciones, ¿no? Por supuesto, había una planificación específica desde Maastricht, refrendada en Niza, refrendada en Lisboa, a pesar de que no se refrendaran todos los tratados, ¿no? A pesar de que evidentemente Francia no votara el referéndum, pero al final lo que queda claro del proceso es que Europa sabía que tenía que establecer una moneda única. Tenía que establecer una moneda única. ¿Por qué? Porque era una dimensión ordoliberal. Nadie suponía que el establecimiento de una moneda única llevara consigo desajustes muy importantes de naturaleza política y de naturaleza económica general. En realidad lo que se quería hacer con una moneda única lo expuso hace mucho tiempo Jean Monnet, uno de los líderes más importantes de la Unión Europea, que dijo de forma muy clara: una moneda fuerte, aspiración obvia de todo teórico ordoliberal, una moneda fuerte, que es una moneda estable, que es una moneda ordenada, que es una moneda no sometida a la capacidad de hacer papel moneda de político, es el único medio de obligar a una productividad creciente. Esta tesis los españoles la conocemos demasiado bien. ¿Qué es lo que tenía que hacer un gobierno español cuando su nivel de productividad era demasiado diferente de la productividad media alemana?
devaluar moneda? ¿Por qué los italianos son extraordinariamente reacios al mantenimiento del euro? Porque si España en la época democrática ha devaluado la moneda, yo creo recordar tres veces por lo menos, 20% cada vez, 15% cada vez, un empobrecimiento general del país. Los italianos lo hacían permanentemente. Su sistema de exportación estaba basado en la posibilidad de devaluar moneda. En este sentido, Jean Monnet y los líderes euroliberales lo que decían es que la manera de obligar a todos los europeos a introducir la competitividad dentro de su ethos, dentro de su estructura civilizatoria, es tener una moneda fuerte. Porque si ya te han quitado la posibilidad de devaluar, la única posibilidad que tienes de ser competitivo es ser competitivo, es ser productivamente competitivo. Claro, esto es la aspiración que tenía la creación de la moneda única. Pero evidentemente esto ha sido un drama civilizatorio para los países del llamado Imperio Latino, por ejemplo, ¿no? Por eso ese texto comenzó a circular después de la crisis del euro por mano de importantísimos filósofos, ¿no? Como Giorgio Agamben, ¿no? Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con esta cuestión específica? Pues pasó algo que el propio Kant ya tenía previsto en el escrito de 1794, creo, sobre la paz perpetua, que es que el hecho de que no todos fueran de la misma capacidad productiva, pero mantuvieran una misma moneda, obligaría a deudas públicas completamente heterogéneas, a deudas públicas diferentes, deudas públicas y deudas comerciales diferentes. Y cuando la deuda pública es diferente, entonces la estructura completa de la vida económica ordoliberal queda sometida a una presión que la hace estallar. Porque deudas públicas heterogéneas implican pago de deuda diferente, implica detracción de dinero productivo, implica el sometimiento de la deuda al mercado. Y esto, a mi modo de ver, ha sido lo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que es letal para la federación. Y creo que todos los tiempos en los que, ya con la crisis, pretendíamos someter la deuda al mercado, fueron tiempos de alarma generalizada. Acordaos cuando nuestro diferencial estaba en 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos respecto de Alemania. Esto es, cuando nosotros teníamos que pagar por cada 100 euros que nos prestaban 8 euros. Esto significaba que teníamos que generar un montón de dinero del presupuesto del Estado solo para pagar deuda. Y cuando efectivamente, confiando en esto, confiando en el mercado, porque esta era la previsión, se nos dijo incluir un artículo en la Constitución por el cual la prioridad de vuestro presupuesto es pagar la deuda, es porque efectivamente se seguía pensando que teníamos que atenernos a la solventación, a la financiación del Estado mediante el mercado. Y esto ha fracasado completamente. Esto ha fracasado completamente porque eso llevaba al default, a los estados débiles. Y eso llevaba a la ruptura de la propia Unión Europea, pero llevaba sobre todo a algo más, a la imposibilidad de vernos como una comunidad de solidaridad y a la imposibilidad de vernos como una comunidad existencial. Porque no nos podíamos ver como parte de la misma Civitas cuando los pueblos más débiles tenían que estar haciendo un esfuerzo extraordinario para pagar la deuda en condiciones de mercado. Esto fue lo que Mario Draghi dijo: haremos lo que sea necesario. Esto es, no permitiremos que los pueblos europeos paguen la deuda en condiciones de mercado. Sí, pero ya el daño
el daño de imagen de solidaridad y el daño de destrucción de la estructura comunitaria de Europa estaba hecho. ¿Por qué pasó esto? Pasó esto por algo que a mi modo de ver es un error letal. Y que si miráis un artículo decisivo de Armin von Bogdandy, es un artículo que dice, se titula "El euro está forzando a la realización de la unión política y quizá a una nueva comunidad". Es un artículo de 2001, antes de la crisis. Pero este artículo, Armin von Bogdandy dice con toda claridad que si asumimos la soberanía, que es una soberanía básica económica, que es la moneda, y los soberanos a lo largo de toda la Edad Media se han constituido velando por la moneda. La moneda es el signo de la soberanía propiamente de un país. Si asumimos la moneda como parte de la soberanía económica y no asumimos la otra parte inevitable de toda soberanía económica y de toda soberanía tout court, que es el fisco, acordaos, en la Edad Media, el fisco es eterno, forma parte de las estructuras de la soberanía. El fisco es una persona ficta, pero es una persona, ¿no? Si no asumimos la unión fiscal, es imposible realmente hacer una asunción de unión de moneda sin que los pueblos económicamente fuertes y los pueblos económicamente débiles no tengan a su disposición el mecanismo de compensación y de solidaridad. Y esto es lo que ha empezado a usar el Banco Central Europeo con Draghi de un modo vergonzante, comprando deuda de estados y, para fortalecer el mercado, comprando deuda de empresas, con la finalidad de que no nos financiemos en condiciones de mercado. Finalmente, la construcción el intento de elaborar Europa a partir de un neoliberalismo puro ha chocado con toda claridad con la institución ordoliberal del Banco Central, que para mantener el ordo ha tenido que intervenir prácticamente organizando una unidad fiscal sin llegar a reconocer que se tenga una unidad fiscal, esto es, sin que se consorcie la deuda, pero en cierto modo, de facto, consorciándola en la medida en que está financiada con dinero del banco. Ahora, el problema aquí, a mi modo de ver, erróneo de esta cuestión fue que de esa crisis de deuda, que fue una crisis de estallido de burbuja, porque los estados creían que iban a mantener permanentemente los impuestos propios de la especulación inmobiliaria, que le daba mucho dinero y que les permitía endeudarse, y de hecho ni siquiera endeudarse, ¿no? Pero era toda una falsa apariencia. Zapatero se fundió todo el superávit español en 3 meses, ¿no? El problema de esto fue que se diagnosticó que eran los estados los culpables. Los estados con su capacidad de endeudarse. Pero los estados, en plena burbuja, no estaban endeudados. Lo que genera la deuda fue una forma de recaptación de recursos fiscales que era completamente ilusoria y que tan pronto estallara dejaría a los estados en la más absoluta ruina. No fueron los estados. Los estados fueron culpables, cierto, porque no estuvieron en condiciones de parar una política neoliberal que nos venía de flujos de capital internacional que nadie sabía realmente quién manejaba. Fueron culpables por no oponerse a eso. Acordaos la euforia de Zapatero diciendo pronto echaremos por delante de Alemania, estamos ya por encima de Italia, pero pronto echaremos. Esta euforia suicida, ludópata, no estuvo en condiciones de darse cuenta que vivía sobre arenas movedizas. Y fueron culpables, sí fueron culpables, pero fueron culpables porque no contuvieron formas de financiación, de financiarización de la economía, formas de comprensión del estado de bienestar en el sentido de convertirlo en un estado de crédito,
formas que en el fondo no tenían posibilidad de ser mantenidas en el largo plazo. Y así desestabilizaron el sistema estatal, desestabilizaron el sistema europeo, y justamente hicieron eso en el momento en que, sin un debate serio, sin un debate geoestratégico serio, sin establecer el argumento geoestratégico de forma explícita, sin establecer unos lineamientos de política internacional de forma clara, Europa acabó metida en conflictos de los que solo podía ser víctima, sin poder intervenir como actor. En el conflicto de Ucrania y en el conflicto que tiene mucho que ver de Siria, por supuesto, después de los intentos de incorporarnos al conflicto de Irak, de infausta memoria para todos nosotros. Que respecto de estos problemas, nosotros solamente podemos ser los que padecemos los efectos sin que hayamos elaborado un discurso medianamente organizado acerca de la manera que tenemos de influir en los estados que nos rodean, en las regiones frágiles que nos rodean. Y 6 millones de desplazados de Siria, subiendo Danubio, subiendo por las orillas del Danubio, esto para nosotros, los españoles, no significa nada. No significa nada. ¿Qué sabemos nosotros del Danubio? Pero para los pueblos que viven limítrofes del Danubio, significa el regreso de lo siniestro, el regreso de lo histórico, el regreso de la inseguridad, el regreso ciertamente de momentos en los que no están en condiciones de defender sus propias fronteras. Y esto, añadido al desprestigio de los estados incapaces de controlar la crisis financiera, y añadido al desprestigio de la Unión Europea como incapacidad de ofrecer efectivamente un sentido de comunidad existencial, es lo que ha incendiado todos los escenarios políticos europeos. Y a partir de aquí no tenemos más remedio que reformular estos errores. No tenemos más remedio que reconocer que efectivamente el momento de la constitución económica de una federación no puede ser suficiente. Que reconocer que una federación solamente puede establecerse de manera clara cuando está en condiciones de llegar a identificar su dimensión existencial. Ahora, aquí tenemos el problema. ¿Qué es exactamente una dimensión existencial? Este es mi cuarto punto, en el que quiero concluir muy brevemente para decir que podemos llamar que la condición existencial pasa por la identificación de aquello que nos es imprescindible. Creo que esto es lo que permite identificar otros hablarían de otras cosas. Una comunidad existencial, decía Carl Schmitt, es aquella que tiene identificado el enemigo. No me gusta esta definición, que es estrictamente bélica. Pero sí creo que es aquella comunidad que está en condiciones de identificar lo imprescindible. Por ejemplo, estamos en condiciones de renunciar a la seguridad de que ninguno de ustedes es el portador de un rifle de asalto, de estos que aparecen en los desfiles de los hombres que aclaman a Trump. Esto es la identificación de algo imprescindible. Podemos prescindir de la seguridad de que nuestros hijos en las escuelas, nuestras nietas, nuestros nietos, no van a ser asaltados con fusiles de guerra. Esto es algo definitivo, importante. Podemos prescindir
de la capacidad de expresar nuestras propias opiniones sabiendo que ninguno de ustedes va a ejercer la violencia contra mí? ¿Estamos en condiciones de prescindir de ese sentido interno, íntimo de la libertad, ¿no?, que nos permite efectivamente ser francos unos con otros? ¿Estamos en condiciones de prescindir realmente de tener la completa libertad de poder ir a las sinagogas, a los templos, a las mezquitas, sin que efectivamente nos pongan bombas y sean estallados? Esto es lo que define una comunidad existencial. Y esto no puede fundarse en modo alguno ni sobre una diferencia de kivitas, en el sentido de etois, en el sentido de formas de vida. No puede, en una heterogeneidad completa de formas de vida, ni puede al mismo tiempo fundarse en una homogeneidad impuesta de formas de vida. Esta construcción que yo creo de comunidad existencial tiene inevitablemente que pasar por el reconocimiento de que no somos una comunidad reactiva, de que no tenemos la obligación impuesta desde fuera de configurarnos como comunidad, de que no es una comunidad pasiva ni está en condiciones de fundarse sobre la obediencia a cambio de la protección. Una comunidad existencial de la índole de la que estamos hablando es una comunidad de participación, de actuación, de configuración de ciudadanos activos, comprometidos ciertamente con aquello que consideran lo imprescindible. Por eso, en cierto modo, podemos decir que es una comunidad que no puede organizarse sin unas bases filosóficas, ideales. Yo sé que hay muchas formas del espíritu, pero inevitablemente el espíritu siempre tiene que tener alguna forma de autoconciencia. Tiene que tener alguna manera de saber aquello a lo que no puede renunciar. En este sentido, yo creo que las bases filosóficas últimas en las que debe configurarse esa comunidad existencial, por supuesto que son bases, comunidades tradicionales que podemos identificar como bases de reconocimiento de la libertad, de la igualdad, de la dignidad, de la autonomía, etcétera, etcétera. Pero creo que solo en este sentido concreto tienen que ser bases filosóficas que permitan ciudadanía activa, no pasiva. Una comunidad existencial no es un dictat, es una comunidad activamente formada por aquellos que están en condiciones de defender lo importante. Y creo que podemos definir en este sentido las bases filosóficas de cualquier comunidad existencial en la medida en que filosofía, dejando aparte todas las cuestiones idealizadas, sublimadas, que nos gusta exponer a los filósofos, es la capacidad que tiene el ser humano de identificar lo importante. Es así de sencillo, no es nada más. Bases filosóficas implican ciertamente la capacidad de seleccionar, de jerarquizar, de establecer lo importante, lo imprescindible, aquello por lo que, en cierto modo, en tiempos más trágicos del pasado, se decía que merecía la pena vivir. Bueno, es muy posible que en estos tiempos irónicos no podamos decir que efectivamente sean aquellas cosas por las que estamos dispuestos a morir, pero creo que sí podemos traducirlo a un lenguaje más secular diciendo que son aquellas cosas por las que nos sentimos felices viviendo. Sentimos que se cumple la promesa de felicidad que cada uno de nosotros lleva viviendo. Solo así creo que estaremos en condiciones de hacer de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, algo que es específico y que no debemos nunca
caer en la posibilidad de organizarnos al modo de esa gran novela importantísima de Dino Buzzati, que yo les recomiendo que lean, porque es en cierto modo una metáfora de lo que puede convertirse Europa. Hay otra novela también, Sumisión, de Houellebecq, ¿no?, frente a la cual yo hablo de ciudadanía activa, no de ciudadanía sumisa. Pero la novela de Buzzati se llama El desierto de los tártaros. Se hizo una película con Vittorio Gassman y el inolvidable Francisco Rabal. Y la novela y la película es muy clara, ¿no? Es una fortaleza sitiada frente al desierto, cuya única finalidad, la única actividad de toda la corporación militar que la ocupa es esperar y mirar cuando en el horizonte aparecerán los tártaros. Si Europa incorpora este síndrome, está completamente acabada. El síndrome de Europa nunca ha sido encastillarse. Por supuesto que el síndrome de Europa ha sido siempre ser una sociedad vieja. Esto debemos... No es algo nuevo. No cunda el pánico. Llevamos 2000 años siendo una sociedad vieja. En cierto modo, lo que pasó en 711, entrando oleadas de norteafricanos, venía pasando, ya Agustín habla de estas oleadas, venía pasando desde los siglos III, IV, V. Esto no se podrá parar nunca. La especie humana es una especie nómada. Y no podemos responder a esto, ciertamente, con el síndrome del desierto de los tártaros. Pero tampoco podemos responder desde la pasividad y desde la falta de reflexión acerca de cómo podemos intervenir justo en aquello que constituye nuestra frontera. No podremos dejar de ser actores del desierto de los tártaros si no controlamos de algún modo lo que sucede en todo el Mediterráneo, lo que sucede en todo el norte de África. La noticia última que puede revelar claramente que esto es así, lo sabemos porque ha trascendido la prensa hace unos días. Rusia está instalada, con toda claridad, en uno de los bandos que se disputan Libia. Libia está a un tiro de piedra de Sicilia. Esto es efectivamente padecer la geoestrategia del mundo sin tener ningún tipo de reflexión cultural ni de sustrato comunitario para estar en condiciones de neutralizarlo. Y esto, por supuesto, si podremos ser muy soberanos económicamente, fiscalmente, pero si no estamos en condiciones de ser soberanos en este sentido, todo lo demás está en peligro. Gracias.